Hola seres eternos, bienvenidos a este canal. Estoy muy contenta de que estéis aquí. Bueno, hoy quiero contaros una historia que refleja lo que es grabar emociones y no liberarlas. Todas las emociones que se quedan grabadas ahí y no se liberan, pues van a producir enfermedades o problemas. Nuestro cuerpo, esto que es carne, es carbono. Y este carbono actúa como grabadoras. Hablaremos otro día de esto, pero ahora lo importante es que quiero contaros esta historia. Hace muchos años yo saqué a una persona de una secta. Los padres estaban muy agradecidos. Nadie sabe lo difícil que es entrar a una secta a sacarlo. Si yo lo hubiese sabido, estoy segura de que no lo hubiese hecho. El sufrimiento tan grande lo pasé sin saber dónde me estaba metiendo. Los padres de esta persona no me pagaron en metálico, pero dejaron una propiedad para compartirla para él y para mí. Cuando murieron los padres, esta persona dijo que la propiedad era suya y yo acepté tal cosa. Pero esta propiedad me gustaba, así que yo quise comprarla. Y cuando fui al banco, entonces él estaba allí, solo quería ese dinero, para nada pensaba en nada de lo que yo había hecho, solo quería el dinero. Así que yo me sentí víctima, sentí todo lo que había sentido y no me había dado cuenta, sentí todo el horror, era como si de repente se hubiese abierto una distancia abismal en el que yo había hecho todo por una persona que estaba prácticamente muerta, y me refiero muerta a la vida, porque una secta te hace morir a la vida, para ser solamente un subproducto que trabaja y le da el dinero a ellos, a la secta. Esa distancia tan grande que había entre todo lo que yo había hecho y su ningún agradecimiento, ni siquiera gracias. Cuando estaba en el banco, estaba viendo ese abismo de emociones, de sentimientos de víctima. ¿Por qué lo he hecho por nada? ¿Cómo he podido hacer tantas cosas? Por nada. Así que me di cuenta que ese abismo solo lo podía saltar a través del perdón. Tenía que perdonar muy rápido, tenía que hacer muchas cosas muy rápido, y las hice. ¿Cómo las hice? Bueno, eso lo puedo contar en otro vídeo. El caso es que lo hice. Pero después de eso he comprendido que cuando alguien no hace absolutamente nada por ti, y ni siquiera es de tu familia, cuando tú lo das todo, absolutamente todo, también por ignorancia, porque no sabía que era tan difícil, pero se abre un abismo, se abre una grieta abismal que no se puede sanar. ¿Y quién creéis que va a quedar en la cuneta enterrado? Pues el que ha hecho el bien. El que lo ha recibido no se ha enterado, pero el que lo ha hecho el bien se queda en la cuneta, si no sabe cómo salir. Así que me di cuenta, mientras estaba sintiéndolo, que tenía que salvar ese abismo, porque si no, él se quedaría libre de todo, como si nada hubiese ocurrido. Y yo, con todo el dolor, con esa losa pesada y dura de emociones, de todo lo que había pasado, de todo el sufrimiento y de la grieta que se había abierto entre él y yo. Así que por eso, de una manera muy eficaz y muy rápida, tuve que darme cuenta de todo lo que pasaba y perdonarlo. Y tanto bajé al abismo, tanto subí después. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo importante es el perdón. ¿Pero cómo hacer el perdón? Ya os he dicho que lo hablaremos en otro momento. Pero entonces he descubierto, con esta acción maravillosa por otro lado, cuánto dolor tienen los seres humanos. Esos seres humanos que quieren hacer cosas por los demás, y los demás no se dan cuenta, abren grietas insalvables. Y si no se salvan esas grietas, la persona va a enfermar. Cuando es la familia, bueno, todo queda en familia
y al fin y al cabo te va a venir. Pero cuando es prácticamente un desconocido, esa grieta hay que salvarla, porque si no, el que enferma, el que se deteriora, el que sufre, es la persona que ha hecho el bien. Y el otro ni se entera. Pero cuando tú inviertes el proceso, y todo eso hay que saber hacerlo, y hay que poner en cada momento lo que hay que poner, porque si no lo hacemos de la manera correcta, si nos saltamos un eslabón, nos quedamos con la energía que nos enferma, nos deteriora y nos hace morir. Y además nos mete en una corriente de ¡ay, pobre de mí! Y cuando llegamos en esa corriente ¡ay, pobre de mí!, vendrán más razones para ser ¡ay, pobre de mí! De manera que la grieta abierta se hace más grande. El que ha sido liberado ni se entera, pero nosotros estamos atrapados. Así que estoy contenta, hice un trabajo maravilloso y ahora el que le queda saltar ese abismo es la persona que recibió el bien. Y yo estoy agradecida después de hacer mi trabajo de perdón y de liberación del sentimiento de ¡ay, pobre de mí! Así que ahora puedo cantar, bailar y decir gracias, 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 porque esto ha pasado precisamente para que yo conozca en profundidad las emociones que se quedan ahí sueltas, porque antes o después nos harán daño hasta que las liberemos. Y liberarlas es un proceso maravilloso, pero hay que hacerlo.